el canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV. Buenas tardes, muchas gracias por estar a todos. Vamos a iniciar esta actividad que lo hacemos dentro del marco del curso de Economía Social, que este año lo hemos puesto en homenaje de un amigo, del doctor Emilio Echevel, que no está más con nosotros, pero sí su familia que nos acompaña, a quienes agradecemos mucho su presencia, y también la participación, ya que Luis, su hijo, que es vicepresidente del Club Lanús, nos acompaña también como disertante, cosa que nos alegra muchísimo. Vamos a alterar un poquito el orden del programa, porque habíamos querido que Gustavo Veiga participe, pero anda con los tiempos muy justos, de manera que lo vamos a invitar a que sea el primer disertante. Gustavo, como ustedes saben, es periodista de Página 12, es docente de la Universidad de Buenos Aires y últimamente se ha destacado por una serie de notas referidas a la cuestión coyuntural de los clubes desde un espacio político que nos interesa su opinión y nos interesa sumamente su postura. Así que sin más preámbulo, para que no le cortemos tanto tiempo, Gustavo, te dejamos en el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la UNTREF por invitarme, a los dirigentes o exdirigentes que están históricamente en el Foro Social del Deporte. No sé si cambiaron el nombre, pero yo seguí desde los primeros pasos de la constitución del Foro todo lo que iban haciendo. Me acuerdo cuando en el Club Lanús, del que soy socio, dicho sea de paso, tienen que saber de dónde vengo para que tengan una idea un poco mayor sobre mí. Me acuerdo de esa asamblea bastante multitudinaria, ya fue hace muchísimo tiempo, al punto de que hubo algunas defecciones por el camino de dirigentes que en ese momento enarbolaban la defensa de las sociedades civiles sin fines de lucro y terminaron, por decirlo metafóricamente, jugando para el enemigo. Pero bueno, no viene al caso que yo le ponga el sayo a nadie acá. Les pido disculpas que me voy a tener que retirar porque tengo un estudio médico impostergable, hace 2 meses lo pedí, no podía alterar el cronograma. Y sí quería venir y compartir con ustedes lo que todo periodista puede de alguna manera socializar con las audiencias, que es la información que uno posee, más allá de mis opiniones. Tal vez mis opiniones sean lo que menos interese, y sí la información que de alguna manera yo he ido articulando en artículos de Página 12 y en algún otro medio en todos estos años. En el último tiempo, y también digamos que en otras épocas, siempre me interesó, a partir de una premisa, que en todo caso es la única opinión, que es la defensa de las instituciones sociales, de las sociedades civiles y fines de lucro, tal como las conocemos en la Argentina, y que de alguna manera antagónica en los últimos años, sobre todo, diría que a partir de la constitución del actual gobierno, se ha establecido un antagonismo muy fuerte entre lo que son las sociedades civiles sin fines de lucro y las sociedades anónimas deportivas, las SAD, tal como se las conoce en España, y que de alguna manera tal vez sea ese el modelo que se intentará o se intenta instituir acá en la Argentina. No en vano, el año pasado fue invitado a la Asociación del Fútbol Argentino para que viniera a exponer Javier Tebas Medrano, que es el presidente de la Liga Profesional Española, y que, bueno, obviamente vino a defender o de alguna manera concientizar sobre una posición que es reconocida por él, porque ha sido propietario de clubes en España, de tratar, a partir de su discurso, de instalar en la Argentina con más fuerza el debate sobre la conveniencia o no de las sociedades anónimas. Tebas Medrano fue socio, para que se den una idea, yo esto lo he escrito y me parece un dato bastante ilustrativo. Ha sido socio de alguien que hoy tal vez en la práctica o en su discurso desmienta lo que hizo en el pasado, pero Marcelo Tinelli, todos lo conocemos en la Argentina, en su momento fue la cara visible de un club español, el Badajoz, que ahora
está en el ascenso de España, continúa como estaba en su momento, y del empresario argentino que estoy hablando, del que ha quedado una imagen bastante pobre en España. A partir de esa iniciativa de compra del Club Badajoz, que en su momento también, hasta donde yo pude saber, no tengo la documentación como para haberlo corroborado de manera tangible, pero sí todas las informaciones testimoniales y el cruzamiento de datos que hice me permitió saber que en el Badajoz estaba la presencia del actual presidente de la Nación, Mauricio Macri, a través de algún testaferro. De modo tal de que estas situaciones se dan, parecen contradictorias, pero se dan en el fútbol, como en el caso también del actual tesorero de la AFA, Hugo Moyano, que es dirigente sindical, presidente independiente, y que en su momento intentó comprar el Club Comunicaciones, una sociedad civil sin fines de lucro, que hoy por suerte ya creo que ha salido del proceso judicial, que lo tenía en una situación de quebranto. Si no es así me corrigen, pero bueno, estaba en vías de hacerlo, y que en su momento, cuando hubo este intento, y también de otros grupos, porque el Club Comunicaciones lo quiso comprar el empresario Daniel Greenbank, hasta la Iglesia Católica en algún momento tuvo un interés. Yo escribí un artículo hace mucho en Página 12. Pero bueno, les digo que estas situaciones lamentablemente se dan, de que hay personajes de los dos lados del mostrador, lo que genera un poco de confusión también en torno a los discursos y a las situaciones que vivimos en relación al fútbol y a los clubes en general. Porque no nos olvidemos, parece que estuviéramos hablando de clubes de fútbol, pero hay que referirse a los clubes en general, que tienen una historia en la Argentina que son capas geológicas de construcción patrimonial a través de generaciones que ya llevan más de un siglo como instituciones en la Argentina, cuando otras sociedades, precisamente las anónimas, no pueden decir lo mismo. Entonces este capital, que es mucho más que tangible, es simbólico también, porque las sociedades civiles sin fines de lucro en la Argentina han tenido una relación casi simbiótica, diría, con el Estado Nacional, han tenido que cubrir agujeros y faltas de políticas a lo largo de la historia, y también han sido de alguna manera estimulados en la construcción de su patrimonio por distintos gobiernos. Podríamos poner el caso de la primera y segunda presidencia de Perón entre el 45 y el 55 y la construcción en esa época de algunos estadios de fútbol. Más allá de las banderías políticas que podrían tener en ese momento determinados dirigentes de fútbol y afinidad con ese gobierno. Entonces digo yo que esta relación, que es muy fuerte, muy robusta en términos de construcción de sentido, cuando hablamos de comunicación de construcción de sentido, creo que entenderán que hoy sobre todo este es un debate muy presente en los medios en torno a las políticas desde el Estado que se están llevando adelante. Cuando hablamos de esa construcción de sentido, digo que hoy podemos ver personificados en personajes como Tebas, este dirigente español que vino a la Argentina, esa construcción que se pretende hacer de los beneficios que podría otorgar la constitución de sociedades anónimas en los clubes de la Argentina, copiando el modelo español que tiene, por decir uno, aunque en Europa no son todos los sistemas iguales, si hablamos de los clubes de fútbol, ¿no? Porque en Alemania, por ejemplo, no es lo mismo que en España. En España tenemos, de los clubes conocidos, solo 4 que son sociedades civiles sin fines de lucro: Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao y el Osasuna, que es un club que descendió en la temporada anterior, que están en esa condición porque, bueno, tal vez a los más grandes no los iban a privatizar o no los iban a pasar a la figura o el régimen jurídico de sociedades anónimas. Pero un club como los Osasuna, si estaba en el listado selecto de alguna manera, era porque en esa época, allá por los 90, tenía una situación económica estable, ordenada y de alguna manera transparente. Entonces, por obligación en España, se privatizaron. Yo utilizo el verbo privatizar, aunque es incorrecto, me va a decir algún abogado, porque las instituciones sociales sin fines de lucro son privadas, pero bueno, se entiende que coloquialmente uno habla de privatización cuando entrega este capital social
a manos privadas, que no somos los socios, por decirlo de alguna manera, y es una empresa, por ejemplo, o alguna organización determinada. Entonces, digo que todas estas cosas, de alguna manera, se han acelerado como debate en la Argentina, porque desde el Estado se está tendiendo a instalar la idea de que una alternativa a estos clubes que están en situación dificultosa por políticas económicas impulsadas del Estado, por impericia de sus propios dirigentes, por manejos poco transparentes. Hay una serie de cosas donde yo no voy a abundar, pero que todos conocemos. Pese a eso, hoy esos clubes de alguna manera están cumpliendo la función que yo les venía refiriendo recién, de reemplazo del Estado en algunos rubros educativos, porque hoy hasta hay colegios en los clubes de fútbol o en los clubes que están hasta en 3 niveles, incluso universitario, preuniversitario, y que desde el Estado, un dato, por ejemplo, ustedes no sé si conocerán el decreto 1212, que es un decreto del gobierno de Eduardo Duvalde, por el cual entraron en un régimen especial para la seguridad social los clubes de fútbol. Bueno, yo tengo entendido por fuentes a prueba de mentira que se va a avanzar sobre la reconfiguración de ese régimen, sacando de todo el personal que tienen los clubes al personal docente o de nivel educativo que trabaja en esos clubes, lo cual va a generar, si esto se adopta finalmente, va a generar que los clubes tengan que tributar más en ese aspecto. Es obvio que, por lo que me dicen las mismas fuentes, está desfinanciado el sistema, pero es una iniciativa del gobierno que de alguna manera se relaciona con lo que yo venía marcando como contexto. De manera tal de que la situación es compleja, porque hay intereses, y no me quiero ir al tema de la televisión y otras cuestiones del fútbol para todos, porque si no me iría demasiado extenso, pero creo que la situación hoy amerita de que estemos atentos los defensores de las sociedades civiles sin fines de lucro, que vienen por los clubes. Yo estoy seguro, estoy persuadido, porque no por nada el presidente de la Nación ha dicho de que cuál es el problema con que algunos, por el sistema de elección, por el sistema optativo, puedan acceder a esa figura jurídica. Yo creo que detrás de ese enunciado hay mucho más que una intención de estimular el acceso de capitales privados a los clubes, con lo que eso conlleva. Ya tenemos ejemplos en el mundo, y voy a cerrar con lo que pasa en España, porque de algún modo el círculo virtuoso se convierte en ocioso y en, no me sale el adjetivo, pero en lo contrario de virtuoso, y hoy vicioso, y yo les puedo asegurar que así como en ese momento 4 instituciones en España estaban en una situación de continuar bajo el régimen de sociedades civiles sin fines de lucro, de las que quedaron bajo el régimen de sociedades anónimas deportivas, muchas han entrado en estado de quebranto, sus nuevos propietarios han desaparecido, se han fugado. Pongo un caso, el Club Racing de Santander de España, seguramente no sintieron hablar de él en los últimos 10 años, porque precisamente ese periodo coincide con la compra de un empresario de origen indio que desapareció de un día para el otro y dejó endeudado el club. Hoy no sé en qué categoría está, pero no está seguro ni en primera ni en la segunda. Bueno, ese es un ejemplo. Los capitales chinos, los capitales rusos, los capitales ingleses. Podemos pasar y cruzar Europa, el continente, a la parte insular de Inglaterra, y tenemos en Inglaterra capitales también rusos, capitales ucranianos, capitales norteamericanos, como en el Liverpool. En fin, eso es lo que se pretende para el fútbol argentino. Obvio, dicen, Boca, River no le va a tocar, porque como si fuera que tienen una malla de contención que las va a poner al margen de estas apetencias financieras, económicas de estos grandes capitales. Quiero cerrar diciéndoles que, bueno, esa es mi información, por lo menos la que ahora se me ha ocurrido, la que recuerdo, como para compartir con ustedes este contexto que hace a la relación política entre el Estado y las instituciones civiles sin fines de lucro, que están habitadas en muchos casos por gente que está en la política también.
Por eso mencioné a Moyano y podría mencionar a más dirigentes que han pasado por la política. Ejemplos han ido de sobra en la Argentina. El presidente de la Nación es uno, tal vez el más emblemático de cómo se construye sentido desde un club de fútbol. Son 20 años, en 95, 22 años, que Mauricio Macri es una figura pública. 12 años como presidente de Boca en 3 periodos ininterrumpidos, 8 años como jefe de gobierno de la ciudad y 2 años ya lleva casi como presidente. Así que fíjense esta secuencia que tiene distintos fotogramas, cómo se fue estableciendo a lo largo de los años. Bueno, las conclusiones sáquenlas ustedes, yo no voy a opinar como les dije, pero es la información que puedo compartir con ustedes. Ha sido un gusto. Agradezco nuevamente a la universidad y a ustedes por estar acá. El canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV.